¿Cómo le va a la banda del Círculo Futbolero? Hoy nos tocó un partido de alto nivel, un partido de la élite del fútbol, un partido que enfrentó a dos equipos de los que mejor fútbol practican en el planeta Tierra. Fútbol asociado, fútbol en conjunto, con unas individualidades impresionantes, unos jugadores de altísima categoría. Barcelona y Paris Saint-Germain. En España, en Cataluña, era local el Barça, que de entrada trataba de explotar a Lamine Yamal por ese corredor derecho. Allí de entrada hizo una genialidad en una gambeta, girando, dejan el camino a tres de sus marcadores, haciendo cosas impensadas, pero no sería la figura del partido el día de hoy Lamine Yamal. El Paris Saint-Germain empezaba aplicando una presión alta, además de ser un equipo muy compacto que ocupaba todo el ancho del terreno de juego, algo similar hacia el Barcelona, con un bloque un poco más alto, estaba dispuesto un poco más adelante que el de París. París trataba de llenar un poco más la mitad de la cancha, pero sin dejar de presionar la salida del Barcelona. Pedri constantemente buscando los extremos, sobre todo a Yamal, y comenzaba a crecer la figura de Pacho, que anticipaba muy bien, realizaba buenos cortes, buenos cierres, y que estaba controlando de muy buena manera a Ferran Torres. El PSG no lograba tener la pelota, o si la tenía la perdía muy rápidamente, trataba de contragolpear, trataba de salir jugando del fondo, pero Barcelona lo presionaba muy bien, ejercía muy buen control sobre la media cancha, y atrás, a pesar de que su línea defensiva estaba parada muy arriba, lograban recuperar el balón rápidamente. Ni con contragolpes, ni encontraban la vía con pases largos, con pelotazos dirigidos. El Paris Saint-Germain a los 12 minutos se aproxima el París, pero fue más una insinuación, un tiro de esquina, cabezazo desviado, y no pasó gran cosa. Inmediatamente después responde el Barça, se activa de nuevo Yamal, como en esa jugada, en esa gambeta que les había contado anteriormente, un pase como de borde externo de 3 dedos que habilita a Ferran Torres. Este queda mano a mano con el arquero, elude al arquero, y cuando dispara, Zabarni la saca de la línea. El arco ya estaba solo, ya había eludido al guardameta del París, y por poco llegaba el primer gol del Barça. Minuto 18, se activa Rashford, que no había tenido mucha participación, no había aparecido mucho, el ataque estaba sobre todo cargado por la derecha con Yamal, y el Barça en un ataque en el que llega con una multitud, llega Pedri, llega Olmo, Yamal por la derecha, por izquierda aparecía Rashford, y desde la izquierda se la entrega a Ferran Torres, se la entrega justo a tiempo para que él quedara habilitado, y define Ferran, gol del Barcelona, 1-0, se ponía arriba el Barcelona, que había empezado mejor que el París. Tenía que venir la réplica del París, que empezaba a salir desde el fondo con Vitinha, trataba de responder y encontraba bien parado al Barcelona en defensiva, pero ya iba intentando crecer e intentando responder el Paris Saint-Germain. El Barcelona trataba de defender con 5, una línea de 5, y siempre estaba De Jong un poco más adelante de los defensas. Minuto 23, la pierde Yamal y deriva en un ataque en el que falla Barcola. Barcola empezó jugando muy mal, empezó muy discreto el juego de Barcola, pero iría creciendo y se iría volviendo una pieza importante para el París en este partido. Minuto 27, cobro cerrado de tiro de esquina. El arquero del PSG parecía que fuese David Ospina o Chipi Chipi, que no saben salir a cortar un centro. Llegaba muy cerrado y con peligro para el área del Paris Saint-Germain. El París respondía al minuto 29, Hakimi en una jugada de pelota parada, cobro de tiro libre, que estaba ahí cerca, al borde del área por la parte izquierda, la tira cruzada y muy bien Chesney enviándola, estirándose y enviándola al tiro de esquina. Contestaba ahí el París, que empezaba de a poco a encontrarse, a tomarle el hilo al juego, a entrar en dinámica. Al minuto 31 sale este caballo de Nuno Méndez, que es un caballo, potencia, velocidad, y deja rivales regados por toda la cancha. Arrancó desde su propio terreno, arranca el solo, saca al equipo, y De Jong le tiene que cometer falta por detrás, tiene que cortar por detrás, tarjeta amarilla, le puso los taches en el talón, en el tobillo, perdón, por la parte de atrás, y sería tarjeta amarilla para De Jong, y ya empezaría a crecer esa figura de Nuno Méndez, que en mi opinión fue el jugador del partido, fue el mejor, el que más rebeldía mostró con Vitinha, que en ese momento todavía estaba un poco enredado, a veces trataba de retener la pelota para no perderla tan fácil, porque el PSG cada que intentaba salir recuperaba rápido el Barcelona. El Vitinha era el que intentaba manejar un poco los tiempos, a veces le tocaba retener la pelota y lo presionaban muy bien y llevaba un poco de riesgo a su propio terreno, pero lo supo contrarrestar, a pesar de que en el gol tuvo que ver, porque se da tras una pérdida de balón del mismo Vitinha. Minuto 37, ya se había escapado una vez Nuno Méndez, logra de nuevo contragolpear, logra de nuevo salir, ya se había escapado una vez, no lo controlaron con esa falta de Jong, esta vez no lo lograron, habilita a Mayulu, Cubarsí falló para salir a interceptar ese pase, el balón le queda a Mayulu, y gol del Paris Saint-Germain, era el empate, y empezaría a partir de ese gol a crecer más aún el conjunto francés, que quizá no se veía mucho por dónde iba a romper, y lo empezaría a lograr a partir de ese gol. Al minuto 41, por ejemplo,
Barcola se cambia de punta, logra tirar una diagonal, superando a Eric García con una gambeta corta y la manda por encima del arco. Ya Szczęsny salía a achicar, pero definió muy mal Barcola, quizá tenía el otro palo a disposición para convertir el gol, pero lo tiró por encima de la portería. Minuto 45, de nuevo se volvió a activar Rashford, era quizá el más intermitente entre los dos extremos, pero a Yamal Nuno Méndez lo estaba controlando un poco, entonces tenía que buscar la otra alternativa. De hecho, por ahí llegó el gol, tenían que buscar a Rashford, que a rato se activaba, a veces no, pero sabemos que es un jugador muy veloz y en un cambio de frente puede resolver, como lo había hecho en el primer gol. Esta vez volvió a desbordar, se va hasta el fondo, tira un pase rasante y llega preciso Pacho a cortar, y ese era el final del primer tiempo. En el segundo tiempo salía el París más arriba, parado más a la ofensiva, una presión más alta aún y adelantando el bloque, queriendo aprovechar ese espacio a la espalda que dejaba el Barcelona. Muy pillo, muy inteligente el técnico Luis Enrique, y creo que le ganó la partida, le ganó tácticamente el partido al técnico del Barcelona. Dos equipos con armas similares. Si vemos las individualidades, me gusta más el París, a otros les gustará más Pedri, Yamal, lo que tiene el Barcelona, pero fue más inteligente los movimientos, también en las sustituciones, en la disposición táctica. Me parece que leyó mejor el partido Luis Enrique, le ganó la partida y le ganó en el marcador, por supuesto, a el técnico del Barça. Minuto 52, logra aprovechar de nuevo la contra rápida y el espacio brindado el PSG, y Barcola engancha en corto superando a Cubarsí, atajada de Szczęsny. La clave del PSG era ahora la conexión entre Vitinha y Emery con Barcola. Barcola creció increíblemente en el partido, tuvo un arranque de muchas dudas, tuvo un arranque un tanto flojo, pero fue agrandándose. Minuto 56, amonestado Dani Olmo, cortaba un contragolpe cometiendo una falta contra Mbappé. Se apagaba el Barça, se empezaba a apagar el Barça y empezaba a crecer y apoderarse del partido con una postura muy ofensiva el Paris Saint-Germain. Minuto 61, piden roja para Nuno. Ya le había cometido una supuesta falta a Yamal, en realidad le ganó de fuerza, entró a darle carga, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, le dio un cargazo, le ganó de fuerza, y Mariano Klose empezaría con una cantaleta insoportable todo el partido pidiendo la expulsión para este jugador. Decía que esa sí era amarilla, para mí ni siquiera había sido falta. Luego, en la jugada que les comento al minuto 61, tiro libre, efectivamente era falta, tiro libre cerca del arco para Barcelona, derriban a Yamal, lo derriban Nuno Méndez, pero fue un toque realmente sutil, no fue una falta como para amonestación, y esta también la vio como amonestación Mariano Klose, que decía que debía de haber sido expulsado Nuno Méndez. En mi opinión, ni esa era amarilla y la anterior ni siquiera había sido falta, sino que un jugador como Yamal tiene que llegarle a alguien como Nuno Méndez a entrarle duro, a marcarlo de cerca, a marcarlo con determinación, y porque si no se te vuelve un problema, se te vuela, se te vuelve un enredo, jugador tan habilidoso, y lo marcaba ahí al borde de la falta, pero para mí no ameritaba la primera, ni siquiera era falta, y en ese tiro libre era una falta común y corriente. Cuando cobró Yamal igual el tiro libre estaba cerca del arco, la mandó a la mierda. Minuto 63, se pellizca un poquito el Barcelona, agarra aire, porque en ese momento el que dominaba el juego era el Paris Saint-Germain. Ya el París estaba empoderado en el partido, se adueñaba de la cancha, se adueñaba de la pelota, y Hakimi, en un contragolpe del Barça, Hakimi es el que la saca de la línea, una jugada clarísima para Dani Olmo. El rebote le quedaba a Lamine Yamal, y adivinen quién lo cerró. De nuevo, el caballo Nuno Méndez, llegando a cerrar oportunamente, y era una llegada para el Barcelona. La clave en el París era la conexión entre Vitinha y Emery con Barcola, y en el Barça se habían apagado mucho los volantes de Jong, Pedri y Dani Olmo, muy apagados. Ya Dani Olmo amonestado incluso, y empezaba a perder mucho terreno el Barcelona, empezaba a perder mucho la pelota y el control del encuentro. Nuno Méndez aparece de nuevo a la izquierda como extremo y centra para Fabián. Este remata muy suave, le pega mal, pero era otra aproximación muy buena para el París, llegando otra vez hasta el fondo Nuno Méndez y sacando el balón hacia esa zona de rematadores. Lo falló Fabián en esa ocasión. No se pudo dar el duelo entre Dembélé, el Balón de Oro, y Lamine Yamal. Generaba morbo ver ese duelo, generaba altas expectativas, pero sabemos que Dembélé está lesionado. Y, por ejemplo, en el diario AS de España empezaron a comparar entonces el duelo entre Pedri y Vitinha. Titularon de la siguiente manera: Pedri tan bueno o mejor que Vitinha. Y la realidad es que Vitinha le dio un repaso tremendo a Pedri. Pedri empezó jugando muy bien, de hecho, ese tridente de volantes empezaron muy bien, de Jong repartiéndole el juego a Pedri y a Dani Olmo, pero se fue diluyendo totalmente, sobre todo Pedri.
tuvo pocas intervenciones, lo hizo correctamente, pero tenía que aparecer mucho más. Y a los jugadores de gran calificación, a los jugadores que los tenemos catalogados como estrellas, esperamos que aparezcan en este tipo de partidos, en los partidos difíciles. Ahí es donde se tienen que agrandar estas estrellas, y el que se agrandó fue Vitinha, tomando el liderazgo del PSG, agarrando el balón cuando quemaba, cuando le tocaba sostenerlo y no encontraba con quién jugar, y le ejercían esa presión alta. Desde ese momento se empezó a agrandar, y por supuesto fue el que ganó ese duelo que plantearon ahí en el diario AS entre Pedri y Vitinha. La realidad es que Vitinha lo borró. Minuto 77 y todavía seguía Mariano Clos con la misma cantaleta de la roja, que Nuno Méndez no debería estar jugando. No sé por qué se tornan tan fastidiosos con estos temas a veces los narradores, los relatores, pues los comentaristas de las transmisiones. A mí me encanta ese dúo que hacen La Torre y Mariano Clos. Los dos me parecen muy buenos. Hay unos en el fútbol colombiano que no te los soportas por nada del mundo, pero ellos dos me parece que hacen un muy buen dúo, por supuesto. Pero estaba muy fastidioso Mariano Clos con ese tema. A veces se pone muy fastidioso. Recuerdo una transmisión que fue insoportable en la final de la Libertadores entre Atlético Mineiro y Olimpia. Ese día estaba fastidiosísimo, y fuera de eso tenía al lado a Fernando Miembro, y estaban insoportables ese día cargando el relato a favor del Olimpia, victimizando el Olimpia en un partido en el que los brasileños les estaban dando un repaso, no, el Olimpia le compitió muy bien, pero fue justo ganador el equipo brasileño, el Atlético Mineiro de Ronaldinho, cuando Ronaldinho ganó la Copa Libertadores. Minuto 88, se prendían las alertas. Ya le habían advertido al Barcelona que con la entrada de Can-In y Hakimi los iban a contragolpear. Ya lo habían intentado una vez. Qué buena entrada la de Can-In, qué jugador, eso que es suplente, pero entró y le dio más aire aún, le dio más fuerza al ataque del París. Ya había generado un contragolpe, lo había encontrado a Hakimi y no lo supieron gestionar en la parte de arriba, pero ya lo habían advertido al Barcelona al minuto 88. Minuto 90, 2 minutos después, vuelve a escapar Hakimi, una contra rapidísima, y en pocos toques se la pone a Ramos, un contragolpe de pocos toques, un contragolpe directo, le queda a Ramos y gol del Paris Saint-Germain al minuto 90, 2-1. Se pone ganador el Paris Saint-Germain. Buscaron si había fuera de lugar, no existía. Es una maravilla el VAR en la Champions League, en el fútbol europeo, nada que ver con el VAR en el fútbol colombiano o en Latinoamérica, porque en la Copa Libertadores también sucede que van y revisan una jugada al VAR y tienen que revisar un montón de cosas, se demoran una eternidad, pasan 5 o 7 minutos y ellos revisando y revisando. Revisan el celular, va al baño, vuelve, todavía están revisando la misma jugada, tienen que revisar, no sé qué es lo que tanto tienen que averiguar cuando van a mirar una jugada tan evidente y que en el VAR se puede resolver de inmediato. Ellos no, ellos miran, no sé si tienen que mirar cómo están las casas de apuesta, no sé si tienen que mirar a cómo está el dólar, a cómo se está cotizando el euro, no sé, pierden un montón de tiempo, mientras que en la Champions de inmediato se sanciona, y se sanciona bien, se cobra bien, no empiezan a trazar unas líneas torcidas para tratar de justificar o de anular una acción. Entonces eso fue el partido entre Paris Saint-Germain y Barcelona, quizá el partido más atractivo de la semana, el que más se esperaba. Una victoria más que justa del París. Me parece que fue mejor el París logrando esa victoria en tierras españolas de visitante. Lo hizo muy bien el Paris Saint-Germain, un equipo que creció, fue de menos a más y se apoderó totalmente del partido, dispuso unas armas más peligrosas y mejor utilizadas que las del conjunto local, las del conjunto blaugrana. Bueno, parceros, la rebuena, muchas gracias por habernos acompañado en este video de fútbol internacional, la jornada 2 de la UEFA Champions League, que enfrentaba este par de gigantes del fútbol mundial, Barcelona y Paris Saint-Germain. La buena para el círculo, todo el aguante para ustedes, bendiciones, y por acá lo seguimos esperando. No se les olvide, el que no se haya suscrito, dale, suscríbete, nos colaboras mucho con eso, y también darle al like. Muchas gracias.